inhalación, exhalación. Luego, pongan atención al momento de la exhalación. Esperen a su próxima inhalación. Enfóquense en la exhalación lo más larga posible. El tema de hoy estará relacionado con el gran aliento que también se refleja en nosotros. Es el tema de hoy, la unidad de la vida. Unidad y diversidad, espíritu y materia, la interrelación en la vida. Sugerencias. Al iniciar este encuentro, deseo en primer lugar sugerir a los presentes poner de lado todo lo de naturaleza personal, limitante, y estar más en armonía con nuestro ser superior, con esa parte que es eterna y está intentando abrir el camino para nosotros. Entrar a los encuentros como lo hacían los neófitos de los antiguos días, con el espíritu de autoolvido, recordando que estos estudios no están siendo, en principio, dados para incrementar el entendimiento intelectual, sino más bien como un honesto esfuerzo espiritual para abrir el corazón a una conciencia superior y para estimular la intuición para el servicio en la vida cotidiana. En segundo lugar, silencio, para incrementar el crecimiento interior. Reverencia hacia la verdad y hacia los dadores de la luz de la humanidad. Tercero, confianza en la divinidad y en la nobleza del hombre. Somos en realidad caballeros errantes de la eternidad. Somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal. Somos alma con cuerpos. El enfoque tiene que ser desde ahí, desde almas con cuerpo. La sabiduría antigua cree en un principio divino, universal, la raíz de todo, de donde todo procede, y en el cual todo será absorbido al final del gran ciclo de la existencia. Nuestra deidad está en todas partes, en cada átomo del cosmos, visible e invisible, dentro, encima, alrededor de cada átomo, invisible, y de cada molécula divisible, porque ella es el misterioso poder de la evolución y la involución, la potencialidad creativa omnipresente e incluso omnisciente. Deseo que observen este dibujo que hay aquí, que es un árbol con la posición invertida. Es el Asvata, es el emblema del universo, de la vida y del ser. Observen que sus raíces están en el infinito. Es muy antigua y muy hermosa esta representación. Sus raíces simbolizan el ser supremo, la causa primera, la raíz del cosmos.
Para continuar desde ese lugar, leeremos el soberbio poema cabalístico de Salomón ben Yehuat Gabirol en el Keter Malkut. Para entender un poco más, dice: tú eres uno, la raíz de todos los números, pero no como un elemento de numeración, porque la unidad no admite la multiplicidad, el cambio o la forma. Tú eres uno, y en el secreto de tu unidad, el más sabio de los hombres se pierde, porque ellos no lo saben. Tú eres uno, y tu unidad nunca mengua, nunca crece y no puede cambiarse. Tú eres uno, y ningún pensamiento mío puede fijar un límite para ti, ni definirte. Tú eres, pero no como algo que existe, porque la comprensión y la visión de los mortales no puede alcanzar tu existencia, ni determinar para ti el dónde, el cómo y el por qué. Es muy linda este verso porque nos lleva a esos planos donde no hay explicación para lo que está más arriba, de dónde venimos. No, por eso dicen no ponerle palabras a Dios. No se puede nombrar lo que está fuera de la manifestación, digamos. La unidad fundamental de toda existencia. El maestro pregunta al discípulo: levanta tu cabeza, Olanud. ¿Ves una o innumerables luces encima de ti, ardiendo en el cielo oscuro de la medianoche? Yo percibo una llama, oh Gurudeva, veo innumerables y no separadas centellas que en ella brillan. Dices bien. Y ahora mira en torno de ti y en ti mismo. Aquella luz que arde dentro de ti, ¿la sientes de alguna manera diferente de la luz que brilla en tus hermanos, los hombres? No, no veo que ella sea diferente. Cada chispa es un reflejo del todo. No solo comparte su naturaleza, sino que es idéntica en esencia, ya que el todo está en potencia en ella. El conocido axioma hermético, como es arriba, es abajo, expresa esta identidad entre las partes y el todo. El universo se nos revela habitado por un número enorme de galaxias y de estrellas. Pese a la extensión y a la variedad de los cuerpos celestes, hay una unidad en los componentes del universo que conocemos. La materia de las estrellas de otras galaxias es la misma materia que encontramos en nuestro sistema solar. No importa la distancia ni la antigüedad. ¿Cómo lo sabemos? El espectro de la luz emitida por las estrellas nos revela que todos poseen los mismos elementos que encontramos en nuestro sistema solar: hidrógeno, helio, carbono, etc. Observen cómo la ciencia moderna nos va lentamente dando los aportes también, como la astronomía, como la biología. La biología nos muestra que en los organismos vivos, detrás de la inmensa diversidad de formas que encontramos en el universo, hay una arquitectura única, unas leyes comunes, una unicidad y un ingenio que nos sorprende. La ciencia moderna nos aporta cada vez más indicios de la unidad subyacente en el universo, hasta el punto en que muchos científicos
apoyan la idea de que el universo es como el holograma, donde todo está en cada parte. Esto es precisamente el principio fundamental de la teosofía, según el cual la realidad es una unidad, pero no simplemente como un conjunto de seres y materiales, sino una realidad viviente, una estructura y red viviente, en la cual cada fragmento contiene en sí mismo una imagen del todo. La sabiduría antigua, teosofía, cree en las emanaciones periódicas y consecutivas del universo, desde lo subjetivo al plano objetivo de la existencia y a intervalos de tiempos regulares, abarcando períodos de duración inmensos. La vida una, en otras palabras, la unidad no se fragmenta con la emanación del universo, solo produce un nuevo estado, así como, por ejemplo, el proceso del agua en líquido, sólido, gaseoso. Leemos de la doctrina secreta, tomo 1. La doctrina secreta enseña el desenvolvimiento progresivo de todo, lo mismo mundos que átomos, y este estupendo desenvolvimiento no tiene ni principio concebible ni fin imaginable. Nuestro universo es tan solo un número infinito de universos, todos ellos hijos de la necesidad, puesto que son eslabones de la gran cadena cósmica de universos, siendo cada uno un efecto en relación a su predecesor, una causa respecto al que le sucede. Así como el hombre es producto de su vida pasada, o mejor, de sus vidas, así es un universo, un sistema solar, un planeta, un animal, un átomo, lo mismo, lo muy grande, tanto como lo así llamado infinitesimal. El fruto, la flor, de lo que fue antes, cada uno de estos lidia con una carga de karma precisamente como lo hace el alma del hombre. La aparición y la desaparición de universos son representados como la del gran aliento, es eterno, y que siendo movimiento es uno de los 3 aspectos de lo absoluto, siendo los otros 2 el espacio abstracto y la duración. Cuando el gran aliento se expele es llamado el soplo divino y se le considera como la respiración de la deidad incognoscible, la existencia única, la cual exhala un pensamiento, por decirlo así, que se convierte en el cosmos. De ahí, de igual modo, cuando el aliento divino es inspirado, el universo desaparece en el seno de la Gran Madre, que duerme entonces envuelto en sus invisibles vestiduras. Deseo compartir con ustedes esta imagen, la del soplo divino, la respiración de la deidad incognoscible. Este hermoso dibujo está en la Teosofía, en la revista teosófica que salió justamente ahora en marzo, acá en la Argentina. Es de la artista teósofa holandesa Olga Frobel-Kaptein. Cuando comienza la manifestación, sobreviene lo que se llama la dualidad.
parecería ser una serie, algo como esto que simbolizamos con un diagrama. Este gráfico representa la aparición del universo. Este vuelve a corporizarse a sí mismo. Está tomado de Purucker, del libro Fundamentos de la Filosofía Esotérica. Ahora, deseo que presten un poquito de atención, porque me gustó mucho este gráfico, porque es distinto a todos los que venimos viendo, que cuando aparece un círculo, un punto, un círculo, y después las líneas vertical y horizontal. Y entonces me pareció interesante desarrollarlos con ustedes. Dice así: consideremos a esta línea recta, ubicada en la posición más alta, a esta línea, un plano hipotético. Podría ser, hablando humanamente, de inmensurable profundidad o extensión. Sobre el plano, se extiende la infinitud del ilimitado. Pero también abajo, atrás, interpenetrando, también está el ilimitado. Pero para este estudio solamente ubicaremos hacia arriba de esta línea. Entonces, coloquemos en cualquier lugar que nos apetezca un punto A. Podría ser este. Otro, A', y otro, una segunda. Hemos alcanzado ahora, luego de un largo periodo de latencia o pralaya, ha pasado un periodo de manifestación o manvantara. Un periodo de manifestación, un periodo de latencia, aparece otro periodo de manifestación, latencia, otro periodo de manifestación. No empujada o movida por nada externo o fuera de sí, es conducida hacia la manifestación por la vida kármica de su propio ser esencial, por la sed de deseo o de florecer como un nuevo retoño de una flor en el precoz verano, en el que la tendencia en la manifestación es hacia el exterior. Esta primera aparición es concebida en filosofía como el primero o punto primordial. Desde el momento en que el punto, la simiente de vida, el germen del ser, de todos estos, no son sino nombres para la única cosa, el átomo espiritual, la mónada espiritual, llámese como se quiera, irrumpe en la vida inferior, por decirlo así, la diferenciación o dualidad aparece y continúa de aquí en adelante hasta el final del gran ciclo. La dualidad está representada aquí por estas primeras dos líneas, AB y AC, y así se va repitiendo en todo el gran ciclo. Las dos líneas de los lados del triángulo diagramático, podemos llamar a uno AB, este podría ser AB, el Brahma masculino, también frecuentemente llamado como Purusha o espíritu, y el otro AC, el Prakriti o naturaleza, el aspecto femenino. En todo momento, desde el primerísimo instante cuando la dualidad aparece, hay una atracción incesante entre estas dos líneas o polos y se unen. Recuérdese que este símbolo es simplemente un paradigma o representación.
De la interacción de estos tres, por acción interpolar, por las fuerzas espirituales trabajando dentro y fuera de dos nuevas líneas, descienden de acuerdo a la manera mística en la que este esquema de emanación se enseña, y también se unen y forman el cuadrado o el cosmos manifestado. Ahora, desde el punto primordial o centro, nace o procede el sol de vida. Por él y a través de él se verifica nuestra unión con el inefable. Al diferenciarse aparece el tercer elemento, la interacción entre ambos. Tenemos así la tríada, positivo, negativo e interacción. Esto se corresponde con la tríada fundamental del universo manifestado. Ustedes observarán que en muchas filosofías aparecen la tríada. Por ejemplo, en la India, Brahma, Shiva, Vishnu. Y nosotros, Padre, Hijo, Espíritu Santo, en la parte católica. La evolución total. La teosofía ofrece una perspectiva más amplia de la evolución. Todo lo manifestado evoluciona. Vida, forma, mente, conciencia, el universo. De la misma manera, la vida necesita manifestarse y diversificarse para evolucionar, desenvolviendo de este modo las capacidades que están en ella en latencia, como el árbol en la semilla. Estas capacidades se convierten en facultades desarrolladas y activas gracias a la interacción con otras entidades y a la diversidad de experiencias. El uno necesita salir del estado de reposo o pralaya para activar sus facultades y evolucionar mediante la manifestación. Es bien conocido que las dificultades en nuestra vida personal nos hacen crecer si somos capaces de verlas como un reto, de aceptar el desafío de nuestra propia evolución. Esto es un reflejo de lo que sucede a un nivel más universal. Las mónadas o fragmentos no desprendidos de la realidad, reflejos del alma universal, se unen inmersos en el ciclo de necesidad para aprender y desarrollar sus capacidades. Hay un comentario en la estancia del libro de 4 del libro de Siam, 4.16 de Doctrina Secreta, tomo 3, y dice así: solo por la fuerza atractiva de los contrastes pueden los dos polos, el espíritu y la materia, ser cementados juntos en la tierra y fundidos en el fuego de la experiencia consciente de sí y del sufrimiento, encontrarse unidos en la eternidad. El mundo no gira al azar y ningún acontecimiento meramente fortuito ocurre en la vida del hombre. Los deberes son las obligaciones que tenemos con quienes nos rodean. Cada uno de los que están en nuestro campo de acción exige de nosotros un deber. ¿Cuál es este deber? Es el definitivo saldo de las deudas contraídas, según nos enseñan nuestros estudios. El deber de respeto y obediencia a los superiores. El deber de afabilidad y benevolencia a los iguales. El deber de protección y misericordia y auxilio a los inferiores. Las obligaciones impuestas por nuestro nacimiento, por los lazos de familia, por las relaciones sociales y por el karma de nuestro nacimiento. Todavía nos queda por cumplir
un elevado deber que debemos colocar ante nosotros como luz alumbradora de nuestro sendero. Cuando alguien entre en nuestro círculo de vida, procuremos que al salir de él haya mejorado por su contacto con nosotros. Todos los mundos están regidos por la ley de interdependencia. Todos los seres vivientes existen por virtud de cambios recíprocos, por el reconocimiento de su mutua dependencia. Tú no puedes vivir solo en un mundo de formas. Tú no puedes conservar la tuya apropiadamente, apropiándote de otras formas sin contraer una deuda que has de pagar sacrificando algo de lo tuyo para el mantenimiento de otras vidas. Pues todas, como por áurea cadena, están entrelazadas por la ley del sacrificio. El universo emanó de un acto de sacrificio supremo y solo puede conservarse por la continua renovación del sacrificio. La forma tiene límites y la vida no. La forma vive de recibir y la vida se desenvuelve por dar. Solo la filosofía esotérica, la fusión espiritual del hombre con la naturaleza, es la que al revelar las verdades fundamentales puede producir ese ansiado estado intermedio entre los dos extremos, el del egotismo humano y el del altruismo divino, y contribuir finalmente a mitigar el sufrimiento humano. Esto está en las cartas de los maestros, la recopilación de Catherine Becky, carta 3 de marzo. Gracias. Bueno, ahí habilito para las preguntas. Quiero dar la biografía, Emilce, si me permitís. Antes de habilitar a las preguntas, sí, dale. Doctrina secreta de HPV, fundamentos de la filosofía esotérica de Brucker, claves de la teosofía de HPV, Blavatsky, la teosofía en el siglo XXI de Carlos Pérez Menéndez, las leyes de la vida superior de Annie Besant y O vida oculta de Joy Mills. Gracias. Bueno, ahí pueden abrir sus micrófonos y al principio sí, hubo alguien que levantó la mano y además sé que alguien... preguntaron si podíamos tener acceso, Juanita, si podemos tener acceso a la revista. Yo creo que está en PDF en la página nacional, en la página de Sociedad Teosófica en Argentina. En la página de la Sociedad Teosófica en Argentina.org.ar. Ahí se publican todas las revistas. Gracias. Quería hacer un comentario, Miriam. En teosofía, cuando se habla de evolución e involución, porque la ciencia occidental no considera que exista la involución. De hecho, en la forma no existe la involución, siempre es en un solo sentido, siempre evoluciona. Pero cuando en teosofía se dice involución es cuando el espíritu se sumerge en la materia, se refiere a la primera parte, cuando todavía no está manifestado, en el momento que se manifiesta, hasta que llega a la parte más densa, que es el plano terrestre o el plano que conocemos, que es la materia física. Todo ese trayecto se le llama un trayecto de involución, porque en realidad, capa tras capa, el espíritu se va aislando cada vez más, o sea, le es más difícil tomar conciencia de su naturaleza, y es justamente lo que tenemos que hacer. Cuando damos la vuelta o la evolución comienza desde abajo hacia arriba. Entonces, a ese tramo ascendente se le llama evolución en teosofía. Ahí está, Adrián.
Pues solamente quiero agradecer a Miriam, excelente exposición. Realmente tus versos del tercer Filomena, la verdad estuvo muy excelente, me encantó. Te felicito, muy bonito, Gracias. Es un tema muy amplio y no sabía desde dónde enfocar y bueno, me sumergí buscando un poco algo que resonara en mí, ¿no es cierto? Gracias, Adriana. Camilo. Hola, buenas noches. Bueno, esta es una pregunta que me he hecho varias veces, ¿sí? Y de pronto es como una hormiguita que está tratando de entender las leyes de la física, pero aún así me sigue pasando. Yo quiero preguntarnos y preguntarte, ¿por qué se da la manifestación? ¿Cuál es el propósito de este Pralaya y de este Manvantara cíclico y eterno? Por lo que he dicho aquí es eso de evolución. Es la conciencia que evoluciona. Y siempre imagino como, por ejemplo, la conciencia o espíritu que penetra en la materia como si fuera un guante, recoge toda la experiencia y se retrae. Y ahí todo para el gran ciclo de evolución que tiene. Martín, si querés decir algo más. Sí, al principio vos mencionabas que dice Blavatsky, no lo digo yo. La explicación que da ella es que es fruto de la necesidad. Y como bien decía Miriam, el universo no tiene un principio y no tiene un fin. Está en continuo movimiento, podríamos, por explicarlo de alguna manera, ¿no? Porque, como también planteó Miriam, desde la línea de lo conocido hacia arriba, hacia lo no manifestado, obviamente no se sabe nada. Incluso Taimi también lo plantea muy bien en uno de sus libros como el siempre inmanifestado. O sea, hay una parte que nunca se manifiesta o se hace visible, por decirlo así. Y es el gran misterio, por qué se manifiesta, ¿no? Pero por lo visto también juega la ley de equilibrio a esos niveles. O sea que viene a equilibrar también por toda esa gran cadena que no podemos percibirla, pero sí está. Si lo vemos en nosotros, en el microcosmos, ¿no? Sí. Buena pregunta, Camilo. Palabra. Sí, yo quiero preguntar si justamente en este principio es cuando se inicia, o cuando cae con todo su peso la ley de sacrificio, ¿no? En esta cosa dadora de entrega, digamos, el sacrificio como entrega. A mí me gustó mucho el libro de Clara Cott, de Annie Besant, el de las leyes de la vida superior, el que nombré, y es muy profundo y muy lindo lo que dice al respecto, de cómo se expresa eso de la vida, se da, se brinda. Si nosotros vemos los vegetales se inmolan para que nosotros sigamos nutriéndonos. Y es toda esa cadena que hay. Y no estamos solos. Necesitamos mantener la forma. La forma limita, pero la vida no. Abigail había levantado la mano antes. Sí. Bueno, de esto que estaban diciendo, más que sacrificio, yo lo veo como servicio, ¿no? Porque es un servicio de amor, o pues sí, de amor o de misericordia que todos prestamos, desde los vegetales, que los elementales toman una forma para formar ese fruto o esa flor, y después nosotros pues la tomamos para alimentarnos.
También nosotros tenemos un elemental del cuerpo que brinda un servicio, nuestro ángel, y nosotros entonces, como almas contenidas en este cuerpo, justamente si estamos, yo creo que en lo de la enseñanza es para encontrar ese servicio o ese camino para hacer ese servicio y formarnos o encontrar esa piececita del uno en el todo. Me gustó mucho la exposición porque realmente se enfoca mucho en eso, en hacernos ver como parte de un todo, al hacernos conscientes de que jugamos un papel importante, cada uno de nosotros. Si dejáramos de ser o de hacer lo que hacemos, entonces la vida sería diferente porque somos piezas importantes en esta vida, en el universo. No es solamente este planeta Tierra, no es solamente el sistema solar, hay más sistemas que forman un todo, un universo, y en otros universos hay también vida como lo hay aquí. Entonces formamos parte de ese gran todo, pero pues al final, por muy pequeñito que seamos, hasta la hormiguita que camina tiene un propósito en esta vida, y esa es la importancia, creo yo, que de la teosofía, ¿no? Como decía, hacernos ver esa perspectiva del todo, de cambiar nuestra visión de percepción hacia con los demás y sentirnos parte de ese todo y ver a los demás como parte del todo para sentir la unidad, porque si vemos a los demás como algo separado, pues nunca vamos a poder sentir realmente la unidad. Eso es todo. Muchas gracias. Estuvo muy, muy explicativa, muy fácil la de hoy. Gracias a vos. Adriana también levantó la mano. Quería decirle a Camilo, esa pregunta todos lo hacemos cuando entramos a la sociedad teosófica, el porqué de la involución. La verdad es algo que me doy cuenta que no fui la única, sino todos vamos pasando por ahí. Hay un libro entero tratando de explicar el porqué, pero ubícate nada más en que fue por amor, en que fue por experiencia, para que la mónada tuviera experiencia y regresa a su casa. Y si lo ves en el contexto de una familia, porque se lo pongo en el contexto de una familia, teniendo el padre a su familia, ¿para qué manda a los hijos a la escuela, no? Para que tengan más que nada una experiencia, aprender, crecer, y eso se llama evolucionar. Entonces, realmente es muy, muy amplio eso, es muy amplio. Creo que estarás estudiando teosofía y seguirás preguntándote lo mismo, pero vas encontrando motivos, y vamos a llegar algún día a la gran verdad. Eso era todo. Gracias. Gracias. Y mencionar que de pronto esa pregunta, a veces cuando uno tiene unas crisis existenciales, se la hace, y la teosofía es una forma de responder al porqué de la vida. Bueno, muchas gracias. Sí, hace un ratito se habló de cómo es la naturaleza del sacrificio del logos, y en el libro de Annie Besant, La sabiduría antigua, toca el tema de la ley del sacrificio, y en un párrafo yo creo que da una idea de cómo es esto, ¿no? Lo voy a compartir. Dice: tratando de comprender, aunque imperfectamente, cuál es la naturaleza del sacrificio del logos, podemos evitar el error de considerar el sacrificio como algo esencialmente penoso, ya que por esencia es una efusión espontánea y gozosa de la vida a fin de que otros puedan participar de ella. La palabra sacrificio deja de ser algo gozoso en nuestro nivel. Por eso dice que no sobreviene el dolor a menos que en el ser que sacrifica haya desacuerdo entre la naturaleza superior, cuyo gozo consiste en dar, y la inferior, cuya satisfacción es recibir y guardar. O sea que el sacrificio viniendo del logos es algo gozoso, es en nuestra naturaleza inferior que se vuelve algo doloroso. Bueno, quería compartir eso porque a mí me aclaró mucho esto de la palabra sacrificio. Gracias. Gracias, Elsa. Ahí en el chat hay alguna pregunta.
Sí, podría encontrar algo de la involución en el libro de la clave de la teosofía de HPV, lo pregunta Maru Castañeda. Y por otro lado, bueno... Perdón, no, bueno, es una afirmación que, bueno, en la clave de la teosofía podría encontrar algo sobre la involución. Eso fue mi comentario. Gracias. Gracias. Quería hacer una aclaración. De a poco vamos a ir desarrollando los distintos temas. No se desesperen con todo esto. Créanme que de a poco uno va comprendiendo. Es interesante esta nueva visión, pero uno de a poco lo tiene que ir asimilando, porque uno tiene una visión, pero que se ha estructurado durante años. Es difícil de cambiarla de un día para otro, pero de a poquito uno va abriendo su mente y va comprendiendo. También quiero agregar otra cosa, que en la sociedad teosófica se estimula el libre pensamiento, es decir, nosotros estamos volcando una serie de ideas, pero no para que eso entre así en el cerebro y se quede allí, sino que ustedes lo pueden, lo deben elaborar, deben ver si eso es, cuál es la verdad detrás de eso. A veces uno puede hacer observaciones en su vida diaria en relación a estas ideas que uno está, les estamos volcando. Y eso, lo importante es que uno haga elaboración con eso, que uno piense. Annie Besant tiene un libro muy interesante que se llama El poder del pensamiento. Y ella dice que uno debe acostumbrarse a leer 5 minutos y pensar 10 minutos. Entonces, sobre lo que ha leído, ¿no es cierto? Entonces, eso es una parte importante de nuestro trabajo. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad, que cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Chao. Muchas gracias. Muchas gracias por tu trabajo. Gracias. Bien. Gracias. Gracias a todos. Gracias.